Y bien, gracias por estar con nosotros y nos acompaña Sagnité de Labra. De Labra. Ella es de Relaciones Públicas del Centro Cultural Olin Yolistli. Bienvenida. Gracias. Además, días, Sagnité. Flor blanca Hola, ¿qué tal? en maya. Flor blanca en maya, Qué exacto. belleza. Sí. Pues bueno, si ustedes como yo somos muy fanáticos del trabajo de Pixar y de esta película maravillosa que fue Coco, que fue una carta de amor a nuestra cultura, pues nuestro tema de hoy tiene mucho que ver porque hay un músico muy importante que tuvo que ver con la partitura y la música de Coco. Él se llama Celso Duarte. Celso Duarte, ganador ya de 3 Grammys Ok, con Lila ok. Downs. Ajá, es un músico mexicano, muy joven, y es el tipo de personajes que vamos a presentar en la sala Olin Yolistli. Exacto, en este concierto que se llama México Raíz y Fusión. Exacto. Más o menos qué es lo que vamos a poder ver, porque mucho talento tenemos en México y la verdad es que en ocasiones podemos ver una película que está musicalizada y nos gusta, pero no sabemos que el escritor o que el arreglista es mexicano, ¿no? O sea, ¿qué es lo que Claro. nos va a presentar este festival y cómo podemos arraigarlo? Lo que quiere México Raíz y Fusión es una idea de ellos mismos, de los músicos mexicanos, de los grandes músicos de la música mexicana. Ujú. Ajá, vamos a tener en México Raíz y Fusión todos los géneros que hay de música mexicana, Ok. desde el son más tradicional hasta jazz. Ok. Ajá, porque aunque son movimientos que se generaron en otros países, en México existen actualmente y son los músicos de hoy que producen esta música. Claro. Ajá, y que la gente no los desconoce porque realmente todos ellos han hecho sus carreras más en el extranjero, pero están aquí, son mexicanos, muy orgullosos de un momento muy importante en nuestro país, de fusionar la identidad nacional. Claro. Y que de alguna manera, aunque como dices, los géneros están son de otros lugares, pues hay siempre un saborcito, Claro. ¿no?, nacional que le da ese giro, porque el jazz mexicano tiene particularidades, ¿no? Tiene completamente particularidades, tú lo acabas de decir. El maestro Héctor Infanzón, de quien partió esta idea originalmente, él se lo dijeron hace poco tiempo, ¿no? Le dijeron, ok, Héctor, no sabemos si ya lo que tú haces es jazz, pero lo que sí haces es mexicano. Ok. Ok. No lo Entonces, podemos nombrar como tal, pero Sí. está padre. está padrísimo y es mexicano. Y además lo que están esperando del extranjero de nosotros es que seamos nosotros en la punta que inicie esta nueva generación. Claro. Ajá, con la gente que sí compone, con la gente que sí escribe, con la gente que interpreta y interpreta maravillosamente, pero como una nueva ola de cultura a nivel internacional Y México, mexicana. México es muy importante en cuanto a música porque, por ejemplo, no solamente el talento mexicano tiene gran exposición para toda Latinoamérica, sino también muchos países, bueno, muchos artistas de otros países vienen a México precisamente para tener esta exposición. Entonces, Claro. por lo tanto, la música mexicana, el talento mexicano es de exportación. Es de exportación, es completamente de exportación y es lo que están esperando de nosotros. Por eso es importante abrir estos espacios en nuestro país, que la gente lo vea. O sea, que no solamente lo que tú decías es importante, no solamente vemos la música atrás de una película. Es personas que están trabajando como Celco, que en el caso de Coco fue con Mono Blanco, que hicieron un trabajo maravilloso juntos, que han sido premiados y nosotros no sabemos quiénes son, no sabemos Exacto. físicamente quiénes Creo que es son. la oportunidad para saberlo. Rapidísimo, repítenos por favor, ¿dónde va a ser y a qué hora? ¿Cómo Claro está que la sí, cosa? va a ser el día 18 de agosto Ok. a las 7 de la noche en el Centro Cultural Olin Yolistli en la Ciudad de México, pero lleguen antes porque antes vamos a tener una exposición también de pintura de artistas mexicanos, Ok. ajá, y de fotografía y además apoyando a los artesanos mexicanos. Qué también. padre, eso. Qué buena actitud, Sagnité. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes.